Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio. Donde estás, no es el final. Hoy es sábado, 17 de octubre del 2020, transmitiendo aquí desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, en Colombia. Y bueno, tenemos también a César, que está en México, tenemos a Mabel, que está en Panamá, para no ir ya, estamos preparados para el segmento de esta mañana, Puerta de Encuentro. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida a Mabel y a César. ¿Cómo están? Buenos días a todos, buenos días César, buenos días Jorge y a todos nuestros radioyentes. Aquí un sábado más con temas muy interesantes aquí para remover un poquito, sacar a la mente de su zona de confort. Así que aquí estamos. César. Buenos días a todos, saludos desde México y pues contentos y agradecidos con Dios por permitirnos estar un día más aquí y compartir con nuestros escuchas. Saludos. Bueno, ya es hora como de prender este fogón, ¿no? Y qué es lo que, a qué vinimos hoy, qué es lo que realmente está, como se está cocinando para esta mañana. ¿Cómo es que realmente vamos a empezar a abrir esa puerta en esta mañana? Pero bueno, la encargada de abrir esa puerta es Mabel. Mabel. Sí, chicos. Y hoy vamos a tocar un tema y la inspiración sale del famoso señor conocido Carl Jung, ¿verdad? Eh, Voy a leer la frase y es: la soledad no proviene por no tener gente a tu alrededor, sino por ser incapaz de comunicar las cosas que te parecen importantes. Es decir, aquí tenemos como dos temas en uno y voy a iniciar así con la soledad. Y es un estado, realmente un estado de ausencia que en muchas ocasiones experimentamos o suelen muchas personas experimentar constantemente, de no sentirse acompañado de personas, ¿verdad? Que no se sienten acogidos en un entorno. Pero tocando aquí de esta frase del señor Carl Jung, de que es esa incapacidad que tenemos de comunicar esas cosas importantes, diría yo, es más que nada, es darnos el permiso de verdad expresar lo que realmente nosotros sentimos. Muchas veces nos privamos de esa libertad de expresarnos tal como nosotros queremos, lo que es para nosotros importante, pero lo callamos ¿por qué? Primero, por ese miedo realmente a no a tener esa acogida, esa aprobación de nuestro entorno, y también porque no nos sentimos merecedores de eso que es importante para nosotros. Y es ahí donde comienza realmente a abrirse ese hoyo de ese estado de soledad que muchas veces se experimenta y que muchas personas mantienen constantemente en ese estado de soledad. Y es que esa parte donde no aprendemos a darnos esa libertad de ser nosotros mismos y expresarnos. Y por lo tanto, no solamente vienen esas depresiones, sino también vienen esos conflictos interpersonales con las otras personas. Hoy en día, y algo que yo noto mucho, que gracias a esta información, eh, ¿cómo es? Generación cibernética en que estamos viviendo, cada día nos apartamos más y nos sentimos más solos, pero nos ocultamos para realmente expresar lo que es importante para nosotros. ¿Y a qué me refiero de que nos ocultamos? Que usamos realmente las redes sociales para transmitir un mensaje que solamente lleve el anzuelo de la aprobación. Y es ahí donde realmente comenzamos a mentirnos y es ahí donde realmente comenzamos a alimentar más este hoyo. Pero ¿qué pasa? Detrás de eso que se expresa mucho por las redes sociales, que es tratar de enganchar a esa aprobación, también se lleva un mensaje muy oculto. Y el mensaje que se lleva oculto es precisamente ese estado de soledad que cada uno lleva adentro. Y ahí parto realmente con este tema y abriendo realmente qué es lo que es importante para nosotros y abrirnos realmente a ese conocimiento de
estoy siendo realmente honesta en callar, en silenciar y mantenerme ausente, o realmente lo que quiero es esa, esa necesidad, lo que quiero realmente, perdón, es expresar eso que es para mí importante y que desde esa ausencia lo estoy desvalorizando. A ver, chicos, ¿quién toma la papa caliente entre los dos? Ah, mira, Ya no siga. dejamos el cumpleañero para de último. Tenemos que cerrar el programa entonces. Bueno, y aquí abriendo el tema que has puesto, Mabel, para este día que es de lo que es la soledad. Y yo creo que todos en un momento determinado vivimos la soledad y yo creo que la vivimos de diferentes maneras y por diferentes espacios, en diferentes tiempos. Pero muy claro, vale aclarar realmente que esa soledad, nosotros somos dueños de esa soledad. Somos dueños de tenerla o de no tenerla. Eh, Podemos decir también que esa soledad puede ser voluntaria o involuntaria. De todas maneras, sea voluntaria o involuntaria, yo sigo siendo responsable de esa soledad. Y depende realmente yo qué defino para soledad. Y yo creo que esa definición es muy variada. Yo creo que si vamos a un diccionario existe una sola definición de lo que es soledad, pero para cada uno de nosotros representa algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque realmente yo quiero vivir la soledad. La otra persona no quiere vivir la soledad. La otra persona, digamos, no quiere vivir esa soledad, pero de pronto esa persona es un poco conflictiva, automáticamente tiene que vivir esa soledad porque entonces ya muchas personas se va a alejar. Aunque podríamos decir que realmente el que se aleja o los que nos alejamos somos nosotros mismos. Nosotros mismos siempre estamos diciendo, no, es que esta persona no me volvió a llamar o yo no volví a tener contacto con esta persona, pero realmente el que me alejé fue yo mismo por la forma como actúo, por las cosas que hago, por lo que digo y realmente por lo que realmente no tengo conciencia. Entonces tenemos que tener muy claro que realmente para unas personas la soledad, digamos, podemos decir que no es absoluta. Esa esa soledad absoluta no existe. Porque yo creo que así una persona que se considere como la más sola, siempre hay una o dos personas que es la más allegada, siempre hay una persona que tiene ese contacto, siempre hay una persona que lo escucha, siempre hay una persona que le brinda esa compañía. Así el resto esté alejado de esa persona, siempre, siempre vamos a tener a alguien que está a nuestro alrededor. Entonces, esa soledad realmente absoluta no existe. Ahora, unos definen esa soledad como que es buena, que podemos decir que es imprescindible realmente, porque yo necesito descansar, porque yo necesito concentrarme. Y de hecho, cuando nosotros queremos hacer eso, ¿qué hacemos? Nos vamos para un sitio calmado, nos vamos a un sitio donde nos podamos relajar y allí poder experimentar esa soledad. En ocasiones nosotros nos cansa el bullicio, nos cansa lo que tenemos diariamente y en sí como decir cambio de vacaciones, unas vacaciones que tengamos, es porque queremos disfrutar, queremos sentir algo totalmente diferente, que nadie me hable, que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, que nadie me moleste, que no sé, como una interacción con la naturaleza. Y esa es una soledad, pero es totalmente diferente a cualquier otra soledad que esté viviendo una persona en un momento determinado. Bueno, César, es tu turno. Muchas gracias. Bueno, un tema, un tema fuerte porque hay muchas personas o habemos muchas personas que hemos experimentado la soledad. Y como dice Jorge, tenemos varias interpretaciones para ella. Primero, pues una de las definiciones de soledad es estar solo. Y es muy diferente a sentirte solo, ¿no? A tener un sentimiento de soledad. Podemos estar solos por determinación, porque así he decidido estar solo. Tal vez sin tener un propósito, ¿verdad? Hablaremos más tarde de eso. Más. Sin embargo, puedo estar solo de manera inconsciente. Puedo estar solo incluso porque he rechazado la compañía. O puedo estar solo a través de un sentimiento rodeado de personas. Lo cual estaríamos llegando a un punto tal vez de un vacío existencial. Pero la soledad existe.
y como dice Jorge, cada quien tenemos un concepto. Entonces, ¿pero realmente estamos solos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos para empezar a ahondar en nuestro interior, porque la respuesta va a seguir dentro de nosotros. Aún rodeado de personas o no, ¿por qué estoy solo? Y la otra pregunta es, ¿para qué estoy solo? En el para qué puedo encontrar un propósito de la soledad. Tal vez porque no tengo respuestas en mi vida. Tal vez porque al no tener claro un rumbo, he cometido errores y no hallo cómo, y en la soledad empiezo a encontrarme. Tal vez porque guarda daños emocionales mi corazón. Tal vez porque fui traicionado, porque tengo experiencias de rechazo y abandono. Y también hay que decirlo, tal vez porque no creo en algo superior que me permita sentirme acompañado en los momentos difíciles de mi vida. Tal vez también estoy poniendo posibles escenarios porque aún con los éxitos que he tenido, sigo sintiéndome vacío. No hay propósito. Entonces, la soledad es real y muchas personas la experimentamos y la siguen experimentando. Y hoy quiero hablar de lleno, ya de entrar a través ya de la Santa Escritura, pues porque a nuestra edad o a mi edad, voy a cumplir 48 años, mucho tiempo experimenté la soledad. Y yo me doy cuenta ahora que en la medida que voy reconciliando mi corazón, es decir, mis experiencias y también las situaciones en las que no por voluntad mía sufrí a través de otros o por otros, hay un momento importante de reconciliar nuestro corazón. Y de verdad, ese vacío lo llena el Espíritu Santo de Dios. Muchas personas ya no creen en Dios, porque el Dios que les enseñaron fue un Dios de violencia, un Dios de rechazo, un Dios que persigue al pecador. Y nosotros sabemos, los que estamos aquí en este programa, sabemos que el Dios que conocemos a través de Jesucristo viene por nosotros, los que hemos errado el camino, los que nos perdimos y nos dispersamos. Se dice fácil, pero ese punto de encuentro, esa puerta de encuentro, como se llama este programa, empieza en mi corazón. Empieza yo aceptando y preguntándole a ese creador, Padre, ¿en verdad existes? Creo que es el primer acto de fe, la duda. No nos juzguemos por la duda, porque muchas personas caminan en una afirmación y dan por hecho de que no. Ese acto de fe, que parece irrisorio y lógico cuando preguntas, ¿en verdad existe, Señor? Es cuando empieza la puerta de encuentro. Y entonces ese Espíritu Santo prometió y nos encargó mucho a nosotros que con las viudas y los huérfanos, dice, es falsa la religión que no busca a las viudas y a los huérfanos. Es decir, aquel que tiene un encuentro con el Señor deberemos acudir al encuentro de nuestros hermanos, porque dice la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Adelante. Bueno, chicos, tomando de lo que ustedes dicen, y es ese estado de soledad realmente de que, como decías tú, Jorge, es cada quien interpreta la soledad como la necesita. Vamos a ponerlo así, como elige realmente en su vida para aplicarla y ya sea de una manera para manipular o simple y sencillamente para hacer esa conexión interna. Pero tomando mucho de la reflexión que leí muy al inicio, dice que es la incapaz de comunicar las cosas que nos parecen importantes. Ahora, aquí entro y desvío un poquito lo que es la soledad en esa parte, es lo que yo no me sé comunicar a mí misma y lo que yo no sé identificar para mí importante y de gran valor, realmente me es incapaz yo de poderlo compartir con otra persona. Lo que yo no me sé reconocer
a mí misma y lo que a mí me parece y lo que en mi sentir para mí es de valor, me es imposible yo también poder reconocerlo para con otras personas. Entonces ahí es donde se comienza a hacer la brecha de ese estado de soledad, de ansiedad o para muchas personas de depresión donde entra. Y la peor soledad, como se dice, es este estado de soledad donde tú estás muy lleno de personas, alrededor de personas y en el fondo te sientes solo. Me quiero enfocar un poquito en esta parte, en ese tipo de personas que se sienten así y que no saben por qué se sienten así. Ok, la razón por la cual se abre este hoyo de soledad en el interior de personas así es precisamente por lo que decía anteriormente, porque realmente cada persona que se siente en ese estado no sabe reconocer ni valorarse a sí mismo lo que es importante para ellos, no saben reconocerse a sí mismo como personas de gran valor. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente viene realmente la manipulación de las creencias limitantes y lo demandan y lo exigen a otras personas, que las otras personas le den el valor y la importancia de lo que ellos ni siquiera ellos mismos saben reconocer de que es importante. Entonces, ¿qué sucede? Se comienzan a autoexcluirse del grupo, autoexcluirse inclusive de la dinámica familiar, porque esperan de que sean los otros que adivinen lo que para ellos es importante, inclusive ellos mismos. Pero realmente no es así, realmente todo inicia desde nosotros, como lo hemos hablado en muchos programas, todo inicia de nosotros y todo inicia desde el reconocimiento que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos y de cada cosa, cada emoción, cada pensamiento que nosotros llevamos. Y hasta cuando realmente nosotros no aprendamos a darle valor a nuestra presencia y a todo el mundo emocional que nosotros llevamos dentro, vamos a seguir alimentando y haciendo más fondo, ¿verdad? Haciendo más, eh, ¿cómo se dice la palabra? Deep, hondo en la palabra, más hondo el hoyo de ese estado de soledad. Es un estado de soledad. Porque una vez más digo, el estado de soledad, tú puedes estar rodeado de personas, inclusive ser persona, y se han visto en muchos artistas, personas públicas, personas que tienen dinero, personas que tienen aparentemente éxito, fama, y terminan suicidándose por ese estado de soledad que llevan, que padecen de depresiones. Entonces, enfoquémonos más en esa parte de ese estado de soledad, de que se lleva. Muchos de nosotros hemos podido experimentar eso en alguna etapa de nuestras vidas. ¿De dónde parte esto? Una vez más, repito, parte de la falta de reconocimiento que nos damos a nosotros mismos y reconocer que todas las cosas que nosotros pensamos y sentimos es importante. Delegándosela a quién? Delegándosela a que sean otros que nos den a nosotros esa importancia. Si nosotros nos sentimos merecedores de lo que nosotros pensamos y sentimos, y cuando digo merecedor, es inclusive en esos momentos en que nos sentimos mal, en esos momentos en que tal vez tengamos rabia, en ese momento en el cual tal vez no entendamos las cosas, nos sintamos impotentes, e inclusive sentirnos merecedores de eso, porque la sociedad y el sistema de creencias limitantes no siempre nos empuja, no, es que tienes que estar siempre en positivo, siempre que tienes que estar en un mood de positivo, siempre tienes que estar en un estado de ánimo, siempre tienes que estar preocupado por las otras personas. No, hay momentos en la cual nosotros nos sentimos así, pero si nosotros no le damos valor a esas emociones que se mueven dentro de nosotros, a todo lo que para nosotros es importante y no lo sabemos reconocer, siempre lo vamos a estar demandando afuera. Y ahí es donde comienza la situación de la soledad. Porque la soledad, y eso quiero hablarlo después más adelante, lo que es, la soledad es una parte en nuestra vida que es muy linda y es muy importante y que realmente debemos tener siempre ese momento de soledad. Pero de un momento de soledad a un estado de soledad, ese hace una gran diferencia, porque el estado de soledad es lo que me lleva a mí a excluirme de mi entorno y esa exclusión me lleva a qué? A demandar a otro lo que yo no soy capaz de valorar en mí misma. Y de esto se trata realmente la importancia de que nosotros sepamos identificar la soledad dentro de nosotros y desde este punto, ok, reconocerla y comenzar realmente a poner nuestros ojos, nuestra mirada en nosotros mismos y observar ese estado de soledad y que realmente nosotros estamos
siendo de una manera egoísta con nosotros mismos, inclusive con nuestro entorno. Jorge. Haciendo un poco de énfasis en lo que estaba acabando de hablar Mabel, yo creo que esta soledad, dice, bueno, la soledad es buena, sí, es buena, pero la soledad es buena realmente cuando yo busco estar en esa soledad, no cuando esa soledad es provocada. ¿Y provocada por qué? De pronto provocada por mí mismo, provocada por terceras personas, provocada por algún acto en mi vida, como divorcio, un ejemplo, que es como lo que más se ve y como en un momento determinado lo que es donde más nos sentimos solos. Nosotros que hemos pasado por un divorcio, sabemos qué es esto, nos sentimos más solos en un momento determinado. ¿Y qué pasa con esa soledad así que es provocada? Esa soledad provocada nos lleva a que siga siendo adictiva. ¿Adictiva por qué? Porque realmente ya nosotros nos vamos acostumbrando a ese ritmo de vida que tenemos. Realmente nos damos cuenta realmente como que estamos viviendo de una paz, de esa paz que hay en esa soledad. Pero realmente no es una paz. La estamos viviendo realmente porque estamos en una transición de un proceso. Y mientras estamos en esa transición, entonces decimos, no, esto es una paz. Pero también depende de cómo hayas entrado en ese proceso, si es específicamente el del divorcio. Si es digamos, si es alguien que te está pidiendo a ti el divorcio, pues realmente va a ser una soledad diferente a la persona que está pidiendo el divorcio. Son dos tipos de soledad totalmente diferentes. Ahora, esa persona que es la más afectada se acostumbra a que no va a querer lidiar más con personas. Entonces va diciendo, bueno, es que yo para qué necesito a alguien más y como yo estoy en esta soledad, estoy viviendo bien, decimos nadie nos molesta, nadie nos pide cuentas, lo que sea. Pero en un momento determinado, ese tipo de soledad se va a convertir en un arma de doble filo. Y el arma de doble filo realmente es que tarde o temprano, y como decía, como terminaba César, nosotros como hombres o como mujeres estamos diseñados para no estar solos, para vivir en pareja. Y cuando nosotros estamos tomando ese punto de que esta soledad es buena, que esta soledad es adictiva, realmente nos estamos contradiciendo y vamos a contradecirnos en un futuro, porque tarde o temprano esa soledad la vamos a abandonar por completo porque llega una persona que de pronto esta persona creo que sí es, pero realmente no es que la persona me dé soledad o me quite soledad. La soledad la vivo yo con lo que yo haga, cómo la viva, cómo me enfrente a las situaciones que tengo cada día, a esas situaciones que son rutinarias, porque esa soledad, digamos, a la que llegamos es causada por aflicciones y si vemos un poquito la Biblia, entonces decimos que esas aflicciones ya fueron vencidas, podemos decir que esas aflicciones son temporales. No hay nada permanente en nuestra vida. Nuestro cuerpo no es permanente. Nuestro cuerpo realmente siempre está en un proceso y empezamos niños, empezamos con la adolescencia, empezamos ya a la vejez y nuestro cuerpo está cambiando. Eso quiere decir realmente que como nosotros permitamos que la soledad viva en nosotros, es como la vamos a manejar. Que queramos crear una adicción en ese tipo, en esa soledad, depende de ti, de cómo la quieres vivir. Pero tenemos que tener muy claro que esa soledad no realmente va a estar con nosotros siempre. Tarde o temprano, siempre un compañero de trabajo se va a acercar a tu vida, va a hablar, un vecino siempre te va a hablar, en la calle alguien te va a hablar, entonces no estamos en una soledad permanente. Es solamente querer romper ese mito, querer decir que la soledad realmente, como que la soledad me persigue y todo eso, y eso no es. ¿Por qué? Lo que podemos decir es que esa soledad es como el resultado de unas vivencias y todas esas vivencias podemos decir que son con un propósito, pero en un momento cuando estamos en esas vivencias no estamos pensando que es con un propósito. Pensamos que estamos siendo atacados, pensamos que realmente estamos perdiendo nuestro potencial, que no valemos lo que debemos valer ante los demás, porque esa es la naturaleza de nosotros. El peso de nosotros, como somos, varía de acuerdo a cómo pensamos que las personas nos ven, no cómo yo me veo ante los demás. Y esa es una situación que realmente es casi que para otro programa. ¿Por qué? Porque realmente nosotros empezamos a vivir una soledad conflictiva. Empezamos a vivir una soledad realmente en la que yo quiero estar, pero no quiero estar. Una soledad realmente en la que yo entré,
porque realmente me tocó entrar, porque no supe dominar una situación, porque no supe avanzar, porque no supe crecer en esa situación, porque no supe cómo enfrentarla. No tuve la madurez, no tuve la capacidad, como decía Mabel, de romper ese silencio, de decir lo que tenía que decir. Y cuando realmente yo no estoy en esa capacidad, voy a crear un montón de conflictos alrededor de mi vida y ese conflicto me va a llevar automáticamente a esa soledad, a esa soledad que realmente tarde o temprano se me va a convertir en adicción si realmente yo no tomo la decisión de cambiarla, de regresar a donde realmente tiene que estar, a esa base, a ese punto que creó ese problema en el cual yo caí y ahí pensé que la soledad era mi mejor aliado, pero me estoy hundiendo en una causa sin propósito. ¿Por qué? Porque realmente no estoy allí por alguna razón que sea bien justificada. Caí ahí solamente porque pensé que era lo mejor. Pensé que aislándome era alejar mi cuerpo del dolor, alejando mi mente del dolor, alejándome realmente de lo que yo me tengo que enfrentar. Y es ahí donde empieza esa adicción. Adelante, César. Sí, coincido. Y es que las respuestas están en nuestro interior. ¿Qué te mueve? ¿Es soledad por propia voluntad? ¿Es aislamiento? ¿Te estás separando tú de los demás por situaciones que no tienes clara en tu corazón? ¿Estás en soledad porque estás procurando comprender el sentido de tu vida? ¿Estás aislada porque no tienes la capacidad de enfrentar tu vida? Es muy diferente. Necesitamos voltear a vernos a nosotros mismos. Puedes estar aislado porque rompieron contigo. Puedes estar aislado porque ha fallecido un ser querido. Puedes estar deprimido. Pero también puedes estar acompañado y sentir lo mismo. Es decir, sentirte solo. Y es importante, pues, darnos cuenta de qué dependemos, en qué tenemos puesta nuestra mirada. Yo, en mi experiencia, interpreto la soledad de dos maneras. A través del desierto, que ni siquiera fue provocado por mí. Y el desierto ya en la escritura bíblica es adentrarse en una experiencia espiritual. Es decir, ya no se basa en lo que veo, ya se basa en lo que siento y no comprendo. Pero el desierto bíblico siempre está la presencia de Dios, aunque no, pues yo no quería adentrarme a eso. Y tal vez puede estar en forma de aflicción. Es muy diferente estar aislado. Es muy diferente a decidir apartarme sin comprender la situación. Entonces, en todos los casos por los cuales estemos aislados o solos, tenemos que ser nuestros propios héroes de aquí en adelante. Nosotros somos los responsables y no dependemos de nadie para salvar nuestro propio corazón. Nosotros somos los responsables para encontrarle un sentido existencial a nuestra vida, un propósito. Es decir, ser los protagonistas de nuestra vida. Nosotros tener dirección, aunque de momento no lo comprenda. Y es así, pues, que aún esa soledad, incluso ese vacío que siento en mi interior, puede representar una oportunidad. Si tú en este momento te sientes así, yo te digo, hay una oportunidad para ti, pero necesitas dejar de ver afuera y depender de que vengan otros para voltearte a ver, diría Mabel, a ti mismo, a ti mismo. Es momento de reconocerte, es momento de saber qué te habita. Y hablamos en el sábado pasado, ¿qué habita tu interior? Hablábamos del silencio. Hoy en la soledad es igual, o en el aislamiento, ¿qué te habita? Por eso decía hace momento, es momento de reconciliar. Es momento de reconfortarte. Es momento de, como los gatitos, lamer tus heridas, perdonarte. Es momento, no te estoy hablando de perdonar a los demás, estoy hablando de perdonarte. ¿Por qué? Porque la que se siente así o el que se siente así eres tú. Es momento de hacer las paces contigo. Es el momento de salir adelante con una determinación propia, con un fin propio.
no depender de los demás. Estamos hablando de amarte, ya no de querer. Recordemos que en temas pasados hablábamos de querer, no es más que un sometimiento al querer, pero el amarse implica reconocerse, porque implica hacerse el bien. Y hay que analizarlo. ¿Te haces el bien a ti mismo, a ti mismo? Tal vez no, tal vez estás aislado, tal vez estás solo por consecuencia de tus propios actos, porque vistes a tiempo las cosas y no tomaste una decisión correcta. Pero no vamos a juzgarnos, no, vamos a aprender, vamos a convertir esa experiencia en un sentido para resurgir, para resucitar, que significa para volver a poner en movimiento nuestra vida, para crecer, porque podemos tener esperanza nuevamente. Es decir, puedo restablecer las condiciones de fábrica como los teléfonos para ser quien soy. Quien soy. Desde antes de la creación alguien pensó en mí y no soy lo que han dicho y no soy lo que aparento y no soy lo que tengo. Es decir, reconocerme para salir adelante nueva cuenta. Ya estoy hablando de una espiritualidad correcta. Estoy hablando de buscar tener respuestas que le den un gran significado a mi vida. Y ya sé que a veces hablar de esto es rechaza la religión, pero hoy te digo, es una oportunidad de que tú tengas las respuestas correctas y no como te la dijeron quien sea. Compruébalo tú, haz la prueba, dice la Santa Escritura. Verás qué bueno es el Señor. Ahí está el reto. Voy a tomar eso que tú hablabas ahora, César, de esa soledad del desierto. Y tiene mucho que ver con lo que mencionaba anteriormente, de esa soledad donde nosotros nos excluimos por evadir y por no tomar responsabilidad de nosotros mismos y de esas cosas que realmente están realmente moviéndose dentro de nosotros. La evadimos porque no nos sentimos merecedores, la evadimos porque no queremos hacernos responsables. E inclusive eso importante viene siendo esas partes emocionales que para la mente no es muy agradable. Pero ¿qué sucede? Hay considero que es ese amor perfecto de los que nosotros nos estamos evadiendo, no queremos hacernos responsables de nosotros mismos y estamos en ese estado de soledad. ¿Ok? Y lo recalco así, es un estado de soledad que nos lleva a estar deprimidos, que nos lleva a estar en desesperanza, que nos lleva a estar amargados, que nos lleva a estar constantemente en un estado de ira, de impotencia y tantas cosas que se pueden dar ahí, ¿verdad? Inclusive de mucha soberbia, no solamente con nosotros, sino con las personas alrededor de nosotros, y un sinfín de máscaras que se suele poner en ese estado de soledad. Y es ahí donde viene el perfecto amor de la divinidad dentro de nosotros que nos mueve a ese desierto que tú hablabas, César, y nos como que en ese desierto hablas porque hablas. Comienzas a hablar lo que nunca has querido realmente hablar, a expresar lo que realmente nunca has querido expresar con el objetivo de qué? De vernos y de reconocer esas cosas que hemos desvalorizado de nosotros mismos y comenzando por nosotros mismos. Y es ahí donde realmente comienza ese desierto en nosotros y que nos vuelve locos, porque todos hemos estado en un momento así y sentimos que nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque se ha caído ese imperio de ese estado de soledad donde nosotros nos hemos sostenido. ¿Para qué? Para cuidarnos de no hacernos responsables de nosotros. Ahora, yo sé que muchas personas que nos escuchan y hablando de nuestras propias experiencias, sé que han experimentado esos momentos. Pero me dirijo ahora a esas personas que sienten esa constante necesidad de buscar que sean otros los que les entiendan, que sean otros que les dé amor, le dé comprensión, le dé ese apoyo que ellos mismos no saben identificar en ellos. Entonces a esta persona le hablo, me dirijo y realmente les invito a que tomen conciencia, que tomen ese momento de reflexión y darse cuenta hasta dónde le ha llevado esa soledad de no quererse hacer responsable de ellos mismos
y de esas cosas que llevan por dentro. Y busquen esa manera de comenzar a expresarla. Expresar no es solamente hablar, hay veces expresar puede ser, hay muchas maneras de expresarse, hay muchísimas. Yo siempre recomiendo a mis clientes, porque hay situaciones en las cuales uno no puede ir directamente a la persona que uno quisiera decirle las cosas. Escríbale en carta a esas personas, hagan, imagínense que esa persona esté frente a ustedes y expresen las cosas. Y sobre todo, y la persona más importante, párense frente a un espejo y exprésese a ustedes mismos las cosas que ustedes se quieren expresar. Porque ¿qué pasa en ese estado de soledad? Ese estado de soledad es ese silencio que realmente calla y enmudece totalmente todo nuestro sentido. Y eso es un estado de muerte total. Pero es la muerte exigiéndole la vida a otras personas. Y no se trata, cada uno de nosotros tenemos ese poder de vida que llevamos dentro. Y es abrirnos a esa oportunidad también con esa acción, es abrirnos también a esa oportunidad de ir a un desierto, pero diría ya no un desierto a la fuerza que nos cogen ahí por los pelos y nos meten al desierto, sino es un desierto donde vamos a poder experimentar esa grandeza, pero consciente de que el objetivo de ese desierto es poder tomar responsabilidad de nosotros mismos y de esas cosas que llevamos dentro. Y de ese estado de soledad poder pasar a una soledad, porque esa soledad, de esa opción de coger la soledad, ahí es ese momento, ese instante donde podemos estar conectados con la divinidad por medio de nosotros mismos, de nuestro interior, y ahí es donde yo digo, se abre un campo infinito totalmente de muchas oportunidades y de mucha creatividad. Y esa creatividad no me refiero solamente a crear cosas, sino es poder crear en nosotros mismos ese estado emocional de plenitud. Por eso, una cosa es el estado de soledad y otra cosa es el momento de soledad. Pero entre una y la otra, siempre en el medio va a haber ese desierto que nos lleva realmente a estar solo con nosotros mismos y poder finalmente hacernos cargo de todas esas cosas que hemos callado y nos da miedo expresar. Jorge. Bueno, tomando acá algo de lo que decía César y algo de lo que hablaba Mabel. César decía algo muy claro que es, nos sentimos solos estando en compañía, pero también no nos sentimos solos sin compañía. ¿Por qué? Porque realmente esto es como una falencia que hemos creado nosotros. Y pensamos, yo creo que en muchas ocasiones tomamos esa palabra soledad porque la escuchamos demasiado y la adaptamos a lo que realmente nosotros estamos viviendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos una vivencia y nosotros esa vivencia como que queremos enfocarla a algún lado y en ocasiones la llevamos a lo que es la soledad. También definimos realmente que la soledad, o definimos como que es un sentimiento como de tristeza o de melancolía. Y de hecho el que se siente solo, se siente que está triste o se siente que está melancólico. Porque pues yo creo que nunca he visto a alguien que esté solo con una soledad bien tremenda y que esté feliz, que esté encantado. No, nosotros asociamos eso, lo relacionamos con esto y esa soledad nos lleva directamente a un término de tristeza o melancolía. Y realmente cuando vemos, y yo creo que de ahí viene tanto estereotipo que decimos, oh, esa persona es amargada porque está sola. Entonces son etiquetas, son improntas que vamos poniendo nosotros mismos, que nos van poniendo y nosotros nos vamos adaptando a esto. Pero también es otro punto de pensar que esa soledad, yo creo que psicológicamente podríamos definirlo como que la persona, si tenga muchas amistades, muchas personas que están a su alrededor, pero si esa persona no siente que esas relaciones con esas personas son satisfactorias para cubrir sus necesidades, entonces esa persona la va a llamar como una soledad. Puede tener infinidad de amigos, pero esos amigos no están cubriendo, no llenan esa persona con sus falencias, con sus carencias. Al no llegar a ese punto, entonces esa persona se siente sola. Pero es que eso de la soledad realmente lo tenemos nosotros en nuestro interior. Ese interior realmente es el que nosotros llenamos con soledad o al que nosotros despojamos de esa soledad. Si nosotros estamos llenándolos con soledad realmente y vamos a involucrar eso con tristeza, con melancolía, toda nuestra vida va a estar siempre marchando alrededor de esa tristeza o de esa melancolía. No va a haber nada ni nadie que nos saque de esa tristeza, de esa soledad. No va a haber nada ni nadie que díganos lo que nos diga, llévenos donde nos lleve,
no vamos a poder salir de ese ciclo. Entonces ahí es donde podemos decir que esa soledad es voluntaria o involuntaria. Voluntaria porque quisimos caer allí por algún propósito. Involuntaria porque le echamos la culpa a los demás. Entonces decir, no, yo estoy acá porque es que realmente me abandonaron, porque no tuve papá, porque no tuve mamá, porque me divorcié. Entonces todos esos actos los vamos a llevar a esa soledad involuntaria. Pero tarde o temprano esa soledad va a terminar. Y esa soledad entonces no podemos decir que fue ocasionada por alguien. Yo me entré a ese hueco, yo tengo que salir de ese hueco. En ocasiones sí, que necesitamos ayuda para eso, claro que sí la necesitamos y por eso sabemos que hay personas que tienen esa preparación para enseñarnos a subir escala por escala. Pero es más, esa persona me puede enseñar cómo subir escala por escala, pero si yo no quiero subir esa escala por escala, no voy a estar donde yo tengo que estar. No voy a derrotar esa soledad, no voy a derrotar esa melancolía y esa tristeza siempre va a estar allí atormentándome. No me va a dejar vivir lo que yo tengo que vivir. No me va a dejar experimentar realmente lo que yo tengo que experimentar. Es allí donde empieza ese proceso de esa disolución, de esa tristeza y empezar a vivir lo que realmente tengo que vivir, a pensar en este presente y realmente olvidarme de ese pasado. Cuando yo olvide ese pasado, realmente me voy a enfocar en lo que tengo ahora y voy a tener una visión futurista. Y esa visión futurista no tiene que decir que yo me enfoque más en ese futuro, sino que empezar a vivir con más fuerzas este presente, el de ahora. Adelante, César. Bueno, sí, tenemos la opción de elegir. En esa soledad podemos tener dos caminos. Uno de ellos es seguir repitiendo nuestros errores. Podemos seguir usando nuestras mismas fórmulas o hacer hoyos más profundos, buscar lugares donde respuestas van a ser momentáneas, pero no se va a cumplir un propósito en ti. Ni siquiera estás viendo a largo plazo. Pero en esa soledad hoy tienes la oportunidad de comprender que tal vez estás en un desierto. Yo te recomiendo que leas el libro de Oseas, el capítulo 2, cómo se narra nuestra propia historia, ¿no? De errores, de idolatrías. Cuando ponemos por encima de Dios a un hombre, una mujer, lo material, y pues simplemente nos volvemos dependientes, ¿verdad? Esclavos. Y aquí hay una promesa hermosa para todos nosotros. Dice el libro de Oseas, pero yo la conquistaré de nuevo. La llevaré al desierto y allí le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entrada hacia la esperanza. Ella me responderá allí cantando con gozo, tal como en los días de su juventud, como en el día cuando la saqué de Egipto. Egipto se refiere a ese origen que tenemos todos y del cual con nuestras propias fuerzas, eso pensamos, salimos casándome, tal vez con una carrera, tal vez abandonando algo, tal vez rechazando a alguien, pero sin comprender realmente quién era yo y qué guarda mi corazón. Cuando estamos en el desierto, aún en el dolor, comprenderemos que la presencia de Dios es real y la encontraremos, ni modo, en esa aflicción. Él está ahí para socorrernos, porque Él tiene esa promesa para nosotros. Y dice la Santa Escritura que ya no le diremos Señor, sino esposo, porque haremos un pacto con Él. Un pacto que tratará nuestro corazón de una manera que jamás nos olvidaremos de Él. Y eso es un día de dicha. Es un día para festejar ya para siempre. ¿Por qué? Porque ya no dependemos del hombre. Vamos a comprender que estamos para dar, para amar, y que ya no dependo de lo que me den, que no soy pobre para dar, que tengo mucho para dar, que ya no dependo de nada superficial ni exterior, sino de las verdades y virtudes que guarda mi corazón. Dice la Escritura, entonces podrán vivir tranquilos.
Yo les invito a hermanos y hermanas radioescuchas a que busquen hoy en esta soledad la presencia de Dios, que recapitulen su vida, que escriban tal vez y se den cuenta de qué guarda su corazón, qué errores he cometido, ya no culpando a nadie. ¿A dónde puedes llegar culpando a alguien? Hermano y hermana, ¿a dónde te puedes ir sin que no te encuentres con ese Dios verdadero? Hermano y hermana, ¿qué culpa puedes tener que el pacto que Jesús hizo en la cruz no lo cubra y lo perdone? Es el momento de restablecer nuestra vida con algo superior, infinito, que no cesa, que no pierde vigencia. El poder de la sangre del Cordero abarca lo eterno y todo lo pasado. Es el alfa y el omega, no tiene principio ni fin. Tal vez estas palabras te hagan ruido, pero sí es posible en verdad con Cristo. No hagas lo que te dicen, escucha tu corazón y se van a romper todas esas paradigmas y todas esas tablas que alguien escribió en ti y que se quedaron guardadas como roca, que piensas que no tienen solución. Adelante. Haciendo un poquito, refrescando un poquito el tema que casualmente traté en el programa del martes, el poder de la elección. Y es como ustedes decían, al final, cada uno de nosotros tenemos una libertad y esa libertad es lo que conocemos como el libre albedrío. Y ese libre albedrío es el poder de la elección. ¿Y qué es el poder de la elección? Es ese estado de libertad que cada uno de nosotros llevamos dentro y que no hemos sabido identificar ni hacernos responsable de ese poder de libertad. Y ese poder de libertad es qué yo hago con este estado de soledad que puedo estar experimentando en este momento. Una vez más, recalco, una cosa es el estado de soledad y otra cosa son esos momentos de soledad que hemos elegido. Ahora, ¿qué hago con ese estado de soledad? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que estoy en ese estado de soledad? Si estoy demandando constantemente a lo de afuera que me dé. Y eso quiere decir, es porque yo no me quiero hacer responsable de mí misma. Entonces, ¿qué elijo hacer con ese estado de soledad? ¿En qué elijo convertir yo ese estado de soledad? ¿Qué elijo realmente desde esa posición de demanda? ¿Qué elijo? ¿Seguir en ese mismo punto o simplemente convertir ese estado de soledad en ese desierto? ¿Y cuál es ese desierto? Entrar, introspectar y realmente entrar en ese momento de compañía conmigo misma y sobre todo con la divinidad dentro de mí. Como decías tú, César, ¿verdad? Es ahí donde realmente nos lleva esa comunión interna y esa comunión es realmente revelar todo eso que mi mente me impide expresar. Y eso es lo que es la soledad. Este estado de soledad es simplemente ese silencio que nos ha esclavizado y que nos lleva solamente a demandar en otros lo que no podemos nosotros darnos a nosotros mismos. Y a esto invito a cada uno de nuestros radio oyentes. ¿Qué eliges tú en este momento con ese estado de soledad? Jorge. Bueno, se nos acaba el tiempo y por mi lado voy a terminar con una frase que es como para introspección. Entonces, se dice realmente, el momento más solitario en la vida de alguien es cuando está viendo cómo su mundo se desmorona y lo único que puede hacer es mirar fijamente. Eso nos da a entender que la soledad es interna. La soledad la vivo porque yo quiera. Diga como se diga, voluntaria, involuntaria, diga que es adictiva, que no es adictiva, que es melancolía, que es tristeza, de todo lo que hayamos tratado y hayamos dicho en este tema. La soledad la llevo yo conmigo. ¿Quiero soltarla o quiero dejarla? Eso es la decisión tuya. Tú decides en este momento si vives con ella o te alejas de ella. No le eches la culpa a los demás. Lo que haya tenido que ver con lo que tú piensas que te llevó a esa soledad es solamente una transición, pero esa transición es bien temporal. No nos arraiguemos allí, no echemos raíces, no abonemos, que no es una mata, eso no es una mata.
Es nuestra vida la que tiene que trascender y estamos aquí con un propósito. Ese propósito nos tenemos que hacer responsables de él. Si no nos hacemos responsables de él, alguien más lo va a tomar, pero no va a ser como tú lo querías. Va a ser siempre desarrollado por alguien más. Así es que bueno, César, despídenos del programa. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Yo quiero cerrar con estos versículos de Isaías, me parecen oportunos. No hay paz sin justicia. Es decir, necesito reconciliarme. Necesito hacer la paz conmigo mismo y ponerme a cuentas conmigo mismo. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he pensado? ¿Qué he sentido? Esa es la justicia. Y dice Isaías, sin embargo, no lo he olvidado. Yo le devolveré la salud, lo alentaré y lo ayudaré a recuperarse. Y a los que lloraban haré que les brote la risa de sus labios. Paz. Paz al que está lejos y al que está cerca. Dice Yahvé, sí, yo te voy a sanar. Es una promesa para ti. Gracias y bendecido fin de semana para todos. Bueno, feliz tarde, feliz fin de semana para todos, Mabel, César y para nuestros oyentes. Consejo, no pensemos en esa soledad. Vivamos lo que tenemos que vivir y sigamos adelante. Gracias. Oren por mí, mañana es mi cumpleaños.